Gracia y paz del Señor Jesucristo, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 20 de octubre. Gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga. Qué gran privilegio nos concede el Señor una vez más de estar con ustedes como ya es una costumbre cada mañana en este matutino Levántate temprano, una cita con Dios. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor y dando gracias a Dios por este nuevo amanecer. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad. Gracias te damos, Señor, por el descanso de la noche. Gracias por el sueño reparador. Y gracias, mi Dios, porque tú nos das, Señor, la nueva oportunidad para anunciar tus virtudes, para compartir las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos continuamente de tu sabiduría, de tu gracia, de tu favor, que tú pongas, Señor, en nosotros las palabras adecuadas, Señor, y podamos explicar fielmente tu palabra. Glorifícate en nosotros, Señor. Y te presentamos, oh Dios, cada oyente, cada persona que va a escuchar este programa, para que tú también le des entendimiento, abra su corazón hacia tu palabra, que pueda tener un corazón enseñable, un espíritu dócil, Señor, y que nos acerquemos a ti, Padre, con toda confianza, humillados, postrados, reconociendo lo majestuoso, lo grande, lo excelso que tú eres. En tus manos estamos, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bien, saludamos a toda esa vasta audiencia que nos escucha en diferentes naciones, unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Aquí en Levántate Temprano, comparta con otros, con aquellos que son sus familiares, amigos, comparta para que puedan escuchar este programa y la palabra de Dios pueda llegar a ellos también. Y damos la bienvenida a los pastores, ya están con nosotros el pastor Freddy, pastor Néstor y Hernán Castillo, que está en la ciudad de Nueva York, está de vacaciones, pero bueno, ahí tenemos a los pastores en línea. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días para cada uno de los oyentes y para cada uno de los hermanos que están acompañándonos en Amén. este día más que el Señor nos ha brindado. El pastor Freddy, no sé si está ahí con nosotros. Se está conectando. Ok, ok. Bien, Néstor, entonces, si puedes hacernos una introducción de lo que tuvimos la última vez que hicimos el programa en vivo y qué tenemos para hoy. La última vez nosotros estuvimos hablando acerca de las instrucciones para confrontar nuestros pecados. Y como el autor decía, ese es el capítulo número 6. El autor decía que nosotros hemos visto cuál es el remedio para el pecado, así como el poder del Espíritu Santo que actúa a nuestro favor. Y también vimos que debemos participar activamente para enfrentar nuestra iniquidad. Eh, y nos quedamos en la vez anterior acerca de algunas instrucciones en cuanto a cómo confrontar esos pecados sutiles
que entran a nuestra vida o que están en nosotros y nosotros debemos batallar contra ellos. Y cabe resaltar que esto no es solamente para los hermanos débiles. Esto es para los hermanos débiles, los hermanos fuertes, los pastores, los líderes, todos aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que luchar diariamente. Como decía Spurgeon, tenemos que batallar y tenemos que quitar esa, esa paja que está siempre en nosotros. Eh, Algunas veces el orgullo tenemos que quitarlo, muchas veces tenemos que quitar nuestra arrogancia, muchas veces tenemos que quitar nuestra debilidad también, porque algunos se encuentran en una forma tal que creen que son tan débiles que no pueden levantarse, y es parte de un pecado que hay en su vida. Debemos dejar de ser débiles en la fe y debemos también ayudar a aquellos que como débiles eh, están ahí sumergidos en un pecado de conformismo. Y no de conformismo, sino eh, de, de ver cómo la vida cristiana es lo que ellos piensan que es y no lo es. Entonces, en eso tuvimos nosotros estas 6 intrusiones. Empezamos a ver la primera, donde dice que la primera intrusión es que debemos nosotros poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Y el autor decía que hay dos cosas, él terminaba en esa parte, que hay dos cosas que debemos nosotros estar claros. Nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos acepta como personas justas gracias a la vida sin pecado y la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esas dos cosas debemos tenerlas siempre presentes para que sepamos que tenemos nosotros todo a nuestro alcance para luchar contra esos pecados. Primero, que nuestros pecados fueron perdonados todos. No vamos a recibir condenación por nuestros pecados. Dios nos lo perdonó. Pero también que Dios nos acepta como personas como justas, gracias a la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe llevar a nosotros a no vivir una vida en desobediencia. Tú Eh, te estás refiriendo obviamente a creyentes, sí, a creyentes verdaderos, ¿verdad? claro que Y sí. qué llamado se le podría hacer a aquellos que no lo son, que no son creyentes, que están escuchando el programa. Adherirse a la sangre y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo para Correcto, perdón de sus pecados. correcto. Porque inmediatamente nosotros empezamos a ver que somos pecadores y que no podemos por nosotros mismos con nuestro pecado, debemos ir a la sangre de Cristo. Ujú. Al acudir a la cruz, al acudir al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, entonces Dios nos perdona nuestros pecados. Él nos perdona, no porque lo merezcamos, porque no somos nadie para merecer nada. Somos simples mortales y simples criaturas hechas por Dios, que sin el perdón de Dios no podemos acercarnos a Él. Pero es importante nosotros ver eso. Ahí yo iba a decir aquí dos cosas. Eh, Muchas veces uno aprende las cosas por temor al castigo que va a tener. Uno deja de hacer las cosas. Y otras veces por el amor hacia aquellas personas contra quien uno lo hace. Son dos vertientes diferentes. Eh, yo sé que a nosotros desde niños nos enseñaron a decir, bueno, no hago esto porque Dios me perdona, Dios me castiga. No sé si ustedes han oído esa frase mucho, pero esa es una frase que tenemos siempre arraigada. No, que si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Y uno creció con ese miedo. ¿Por qué no decimos,
no hagamos esto porque a Dios no le agrada Ujú. que sus hijos hagan las cosas incorrectas. Esas son dos vertientes diferentes. Para nosotros tener ese pensamiento esa, esa convicción, ¿verdad? Tenemos necesariamente que haber nacido de nuevo para am, amar lo que Dios ama. Amén. Porque ciertamente el pensamiento nuestro es, no voy a jugar con fuego para no quemarme, ¿verdad? Pero nos gusta el fuego y nos gusta jugar con él. Sí, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero Amén. hay una diferencia entre temor de Dios y miedo de Dios. Fíjate que cuando Adán y Eva pecaron, sintieron miedo. Ellos sintieron miedo, no temor de Dios. Entonces, ahí es donde está la diferencia que tú mencionabas, que hay personas que a veces se acercan a la iglesia porque tuvieron un susto, um, de repente iban en un viaje, se iba a caer el avión y cuando llegaron a tierra, no, voy para una iglesia porque Dios me libró. O lo mismo que sucedió allá en Santo Domingo con la terrible catástrofe del Jet Set, donde muchos que iban a estar en ese día en esa fiesta no pudieron estar y fueron librados y dijeron me voy para una iglesia porque yo nací de nuevo y Dios me dio una oportunidad para servirle. Bueno, a veces Dios utiliza este medio para atraer a sus hijos, para conmover el corazón. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando tú no tienes convicciones profundas de la palabra de Dios y a veces tú vas a la iglesia por un miedo, cuando ese miedo que es una emoción, cuando esa emoción se va, entonces ya tú vuelves otra vez, el río vuelve a su cauce, porque se le fue el miedo. Pero cuando hay Sí. convicciones profundas, esos son raíces profundas que permanecen. Por eso el creyente debe servir al Señor no por temor a la condenación, sino por amor a Él, por convicción de quién es Dios y de la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Es una realidad, es una realidad. Uno tiene que sí tener temor, pero ya no por el castigo que Dios nos va a dar, porque ya nosotros hemos sido perdonados, sino temor porque estamos ofendiendo la santidad de Dios y debemos realmente vivir para agradarle a Él. Y esa era la primera instrucción que tenemos que tomar en cuenta. O sea, tenemos que presentar nuestro pecado o verlo bajo la luz del Evangelio. Y la segunda instrucción, que también la vimos la semana pasada, que debemos aprender a depender del poder habilitador del Espíritu Santo. O sea, no, no somos capaces de dejar de hacer las cosas por nosotros mismos. Tenemos que depender de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo dependemos de la ayuda del Espíritu Santo? Porque uno le diría, ¿y cómo yo dependo de la ayuda del Espíritu Santo? Ahí viene la oración, ahí viene el constante apego a la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el Salmo 119, para no pecar contra ti. Si memorizamos la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, vamos a recordar las cosas que a Dios no le agradan. Porque algunas veces como que se nos olvida. Y no es que se nos olvida, sino la pasamos por alto y le damos importancia a otras cosas que no la tienen. Debemos cultivar
una actitud de dependencia continua del Espíritu Santo. Y esa es la forma de tener esa dependencia continua. La palabra de Dios en nuestro corazón, meditando en ella, orando a Dios en todo instante. Y la tercera instrucción es que aunque dependemos totalmente del Espíritu Santo, debemos dar pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. O sea, vamos a depender de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor todo, pero debemos dar pasos prácticos en nuestra vida que nos ayuden a dejar esa práctica que estamos haciendo sin darnos cuenta. Y no sin darnos cuenta, esa práctica que es tan buena. Sí, conscientemente alguna vez, Inconscientemente, sí. porque como dice un refrán, oye, que el chisme es bueno. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Sí, oye. Y una pregunta, Pastor Néstor, una pregunta. Den un paso práctico para el chimoso. ¿Cómo, cómo yo trabajo con el chisme? Den un paso, oriéntenme. Bueno, O- esa tengo que dejársela a Wilson porque Wilson es especialista en eso. en chisme no. Porque, porque el asunto está que generalmente, mira, nosotros muchas veces justificamos las cosas que hacemos. Es verdad. Y en muchas ocasiones justificamos pecados que sabemos que son pecaminosos, pero nosotros estamos obrando para la obra de Dios. Recuerdo hubo una ocasión donde hubo una persona que cita a la esposa de un hermano a oscultas de su esposo. Supuestamente quería saber cosas del esposo, pero la citó a ocultas. La pregunta es, a la hora que esa persona fue confrontada de por qué citó a esa señora oculta, él dice, no, que lo hice por la gloria de Dios. O Eh, para la gloria de Dios. sí. Es una Entonces, excusa. una gran excusa porque la intención no era otra, sino posteriormente se determinó que la persona tenía la intención de hacer daño. Y el final de la historia fue que se descubrió cuáles eran las intenciones reales de este asunto. Fíjense, hay un texto que me llama mucho la atención, un texto que desde adolescente pude memorizar. Recuerden que se ha estado hablando y el pastor Jonathan ya tiene un tiempo en el programa durante la semana. Tiene un tiempo pregando con memorizar las escrituras. Los jueves es un día donde Se existe la memoriza. intención de memorizar las escrituras, tomando en cuenta dos cosas, lo que mencionó el pastor Néstor, de mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo tercero, porque a la hora de que nosotros recordamos la palabra de Dios en momentos difíciles, aún en los momentos de tentación, todos nosotros, sin lugar a dudas, todos, todo verdadero cristiano, en el momento de la tentación, Dios también le provee la salida. Y una de esas salidas es que hace memoria de la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Es como si fuera algo guardado en un banco, donde usted está completamente convencido y seguro de que tiene una cuenta de banco y que esa cuenta de banco te tiene recursos a los cuales puede apelar en momentos de necesidades económicas. Observe lo que nos dice este texto de Proverbios 6:16, un texto precioso. Voy a pedir al pastor Jonathan que lea ese texto, Proverbios 6:16. Un momentito. Proverbios. 6:16 y 17. Ok. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí ¿Sabes algo está. interesante? En esos textos
No está hablando hasta ahora de lo que estrictamente o directamente se llama pecados sexuales, adulterio y fornicación, cosa que generalmente uno se cuida bastante. Menciona cosas que se conciben en el corazón. Mire qué detalle da sobre esto. Esto es parte de lo que se estaba diciendo anteriormente acerca del temor de Dios o el temor a Dios, porque Dios establece las cosas que son pecaminosas. Y por lo general, estas cosas que menciona estos textos generalmente son pecados sutiles en nuestros corazones. Lengua mentirosa, dice Ojos altivos. los ojos altivos, que un ojos altivos no es otra cosa, sino que un corazón orgulloso. Sigue dando detalles sobre el particular. ah, Espérate, dice, me perdí, ok, 16. Corazón que maquina. Corazón que maquina pensamientos cínicos. Dice aún, el que siembra discordia entre hermanos, es decir, son personas que siembran disensión, que siembran problemas, que traen conflictos. Todas estas cosas son pecados sutiles que muchas veces acariciamos en nuestros corazones, pero no tenemos nosotros tal vez la actitud de ir y llevar nuestros pecados delante de Dios. Recientemente estuve escuchando una canción cristiana, una canción con un mensaje, tremendo mensaje por lo que dice. La había escuchado mil veces, digo mil veces en un sentido literario, ¿no? O sea, refiriéndose a a muchas veces. No literal. Pero la semana pasada le presté atención haciendo un trabajo que estoy haciendo aquí en la casa. Escuché la canción en medio del trabajo y entendí lo que la canción dice, donde en la canción el autor plantea que cuando él va en oración delante de Dios, allí él lleva ante Dios lo que realmente él es, donde allí no presenta una falsa piedad, porque muchas veces tenemos una apariencia de piedad delante de los hombres y delante de Dios somos otra cosa. Y aquel hombre hablaba de que en el momento de la confesión, él era realmente quien él era, una persona desnuda ante Dios y que solamente era la gracia de Dios lo que obra en él para hacer lo que él hacía. Generalmente nosotros muchas veces entendemos muchas cosas y otra cosa no la entendemos. Pero fíjense que estos textos son claves y claros para nosotros entender que necesitamos depender completamente de Dios. ¿Cuántas veces usted ha sido orgulloso? Es bueno hacernos esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos sido orgullosos y hemos ocultado cosas para que nuestra reputación no se nos dañe? ¿Cuántas veces no hemos destruido la reputación de alguien? ¿Cuántas veces nosotros incluso no hemos maquinado en nuestros corazones muchas maldades? ¿Cuántas veces cuando uno sucede cualquier situación que uno ve a la persona y uno dice, ay, si yo no fuera cristiano? A uno maquinando una maldad y es una maldad. Y lo malo de todo esto y lo bueno al mismo tiempo es que Dios escudriña todo lo que hay en nuestros corazones. Nosotros realmente, hermanos, ah, para tratar con todas estas cosas, para hacer de una forma práctica, eh, reconociendo nuestros pecados, aquellas faltas, y nuevamente repetimos, no estamos hablando de fornicación, adulterio, pecados sexuales, estamos hablando de estos pecados que concebimos en nuestro corazón y que lo acariciamos, muchas veces lo justificamos. Nosotros es necesario que vayamos delante del Señor orando y presentemos a Dios aquellas cosas en las que fallamos y pecamos. Yo pienso que todos conocemos nuestras debilidades. Sabemos que no todos somos débiles con las mismas áreas, pero todos somos débiles. Estudiando esta semana en mi lectura personal la vida del apóstol Pedro, estuve viendo con detenimiento lo que Marcos capítulo 14 enseña sobre el momento en que Pedro negó a Jesús. Jesús anuncia, según las palabras del profeta,
de que él iba a fallar, de que todo se... cuál es la palabra que usa? Significa vergüenza lo que sucedió, de que todos se escandalizarían de él, es la palabra que usa Marcos. Y en ese escándalo que Pedro confió en sí mismo, pensando que no, eso no va a pasar conmigo. Y sin embargo, dice la escritura, Jesús se le dijo, me vas a negar 3 veces. Confiamos muchas veces en nosotros mismos. Entendemos que tenemos fuerzas necesarias para no fallar en estas cosas que parecen sencillas, pero que llenan nuestra conciencia. Y nosotros, hermanos, necesitamos, todos lo necesitamos. El pastor Néstor decía en principio que era algo que necesitaba todo líder, todo hermano en Cristo. Todos nosotros necesitamos a los pies del Señor Jesucristo, dependiendo de su gracia, de su sangre, de su obra en la cruz, traer todo lo que somos y presentarnos tal como somos nosotros, criaturas débiles que necesitamos gracia en la mano de Dios. Amén. Mi hermano Néstor. Sí, esa tercera instrucción que el autor da de que debemos depender totalmente del Espíritu Santo, pero debemos dar pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. Él menciona un escritor antiguo que dice, trabaja como si todo dependiera de ti y al mismo tiempo confía como si no trabajaras. O sea, vamos a luchar contra nuestro pecado, pero sepamos, sí, que sí tenemos una ayuda, aunque debemos de Ujú. hacerlo nosotros. Y es por esto que la cuarta instrucción que Él nos da a nosotros para enfrentar esos pecados sutiles en nuestra vida es que debemos ver esas áreas específicas de pecados aceptables, como decía el pastor Toledo. eh, Realmente nosotros encontramos que hay cosas en nuestra vida que sabemos que están mal, pero estas cosas en nuestra vida que sabemos que están mal, realmente tenemos que identificarlas, porque algunas veces como que es tantas las veces que la hacemos como que se nos hace una costumbre Sí, tú sabes, y hay que identificarlas. Ujú. eso es importante lo que tú mencionabas de poder identificar nuestro propio pecado, porque somos muy ligeros en identificar el pecado en otros. Am, Ujú. un pecado sutil, pero muy sutil, que a veces se anida en nuestro corazón y nosotros debemos confesar esto y pedir al Señor que nos perdone y que tenga misericordia de nosotros. Es el deseo de venganza. Por ejemplo, cuando hemos sido heridos por alguien, cuando alguien nos ha maltratado, sea en el trabajo o sea algún familiar, nosotros podemos sentir esa herida, ese dolor. Incluso yo hasta conocí una persona, dice ser cristiana, porque que incluso esta persona oraba. Señor, mira a fulano, Padre, pártele una pierna. Uy, Señor. Sí, oraba, ¿Un cristiano? sí, oraba de esa manera. Ay, mi madre. Entonces tú dices, ¿cómo una persona ora para que a Le aquella pase algo malo. le Ujú. pase algo malo? Otros Es de- también se sientan a mirar el fracaso y están esperando que la vara de Dios te caiga. Están esperando y mirando a ver en qué momento Dios te va a sentenciar. Entonces muchas veces se quedan esperando porque ven que el hombre en vez de que le vaya mal, le está yendo bien en los negocios, va engordando. es decir, Ujú. que apelaba a los salmos imprecatorios. Sí, a los salmos imprecatorios. Ay, bendito sea el Señor. Sin embargo, la Biblia dice que la venganza es del Señor. Cuando Jesús dice, orad por vuestros enemigos,
orad por aquellos que os ultrajan. Y también dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Es decir, que es un pecado muy sutil y debemos reconocer que con honestidad de que es pecado todo deseo de venganza. La palabra del Señor nos enseña que no debemos tomar venganza por nuestras manos, sino por el contrario rendir toda situación delante de Dios en oración. Si el jefe te maltrató, te habló mal, no ores para que ese jefe le vaya mal también. No ores por eso. Ora por el contrario, que Dios lo ayude, le dé sabiduría, lo perdone, ¿verdad? Pero a veces nosotros podemos caer en el otro extremo de decir, mira, este jefe me habló mal, Señor, tuya es la venganza, Padre, haz algo, hazme justicia. Y estamos esperando, ¿verdad? Con ansias ese momento de que Dios haga justicia y le pase algo mal a esa persona. Ay, Señor. Y definitivamente eso es un deseo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, es por tanto es pecaminoso. Y es así. Algo que yo he aprendido cuando yo he tenido deseo de venganza, porque créame, nosotros lo hemos tenido. Nosotros no estamos exentos de que hemos pasado por situaciones bien difíciles, porque somos como cualquier otro hermano en Cristo, gentes con debilidades. Y uno de las serias dificultades, de cosas muy negativas en la vida de alguien que tiene un deseo de venganza, es que se anida en nuestros corazones la raíz de amargura. Esa raíz de amargura, y interesante es como la Biblia lo enseña, raíz de amargura, el rencor, El rencor. donde todo el bien que le va a la persona contra la que nosotros esperamos venganza, todo lo bien que le va, nos cae mal. Hasta el punto, hasta el punto que en muchas ocasiones nosotros mismos decimos, fulano me cae mal y yo no sé por qué. Mm. Y estamos hablando de un hermano en Cristo. Y le digo que yo hago memoria de cosas, no como inconverso, no como impío, no recordando cosas como impío, sino como cristiano. Porque llegaron un momento en que yo sentí raíz de amargura contra ciertos hermanos en la fe. Y no fue hasta el momento que Dios en su gracia me concede confesar mi pecado delante del Señor y solicitar en oración, Señor, ayúdame. Y mira que el pastor Jonathan mencionó algo práctico de lo que Jesús enseñó a sus discípulos, bien interesante, Mm. que fue en el contexto de la formación del carácter de sus discípulos en Mateo 6, donde Jesús le enseña a sus discípulos que oren por sus enemigos, que pidamos bien para la persona que en un momento dado nos ha hecho daño. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos orado por alguien que en un momento nos ha hecho un daño, contra quien nosotros hemos tenido un deseo de venganza? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por esa persona para que le vaya bien delante de Dios y delante de los hombres? Mm. Eso es parte de lo que es una vida práctica de dependencia del Espíritu Santo y de las palabras que Dios ordena de Y, lo que Dios ordena en su palabra. y dependencia de la soberanía de Dios. Por eso David, de todos los personajes bíblicos que menciona la escritura, dice que David, su corazón estaba conforme al de Dios. Y no Mm, porque David nunca había pecado o era un ángel, no, David era un pecador. Pero había algo en David que lo diferenciaba de Saúl. En primer lugar, David se humilló. Eso es un punto importante. Y segundo, aunque Saúl le hacía la guerra a David,
y buscaba la manera de cómo matarlo, tenía deseos de venganza, pero por el contrario, David nunca le hizo la guerra a Saúl. Mm, David en varias ocasiones tuvo la oportunidad de vengarse, de matarlo, y no lo hizo. Y dijo, líbreme el Señor de tocar a su ungido. Pero amén. ya Saúl estaba rechazado. O sea que es interesante ver ese cuidado, esa precaución que tuvo David, y cómo él se condujo, como dice la escritura, prudentemente en todos sus asuntos. Fíjate, tomando ese punto que tú mencionas, aún a la hora de que murió Saúl, la forma en que David se condujo contra aquellos, se habla de aquel joven que a petición de Saúl, según la historia, utilizó la espada para terminar de quitar el aliento de vida en Saúl. David hasta ese momento le dijo a este joven, antes de que fuera justiciado, porque hubo una justicia, era el ungido de Dios, a pesar de que ya Saúl había sido rechazado por sus pecados y por su actitud, y fue rechazado como líder, ya Dios no lo quería como líder, ya tú no eres el hombre, hay otro en tu lugar. Y David, este es el punto, David conscientemente reconoció hasta el momento de su muerte que ese era el que Dios había elegido para dirigir los destinos de la nación. Y a pesar de que Dios elige a David en su gobierno soberano para que David sea posteriormente quien lo sustituyera como rey, y David era uno de los instrumentos que Dios utilizó para que de allí saliera, según el linaje de David, el que posteriormente es el rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, David respetó hasta el final de los días del rey Saúl lo que era ese hombre. Se humilló delante de Dios y delante de los hombres. Mira, una de las cosas que más duele al ser humano, a todo ser humano, y quizás algún oyente pueda decir, identificarse con esto que voy a decir. Una de las cosas que más duele es la traición. Mm, La traición. Cristo fue traicionado. sí, Señor. Muchos de los hombres de Dios han sido traicionados. Los pastores también son víctimas de mucha traición. Sin embargo, De por, parte y parte. por eso debemos orar, hermano. Debemos orar para que Dios guarde nuestro corazón de toda raíz de amargura. Mm, ¿Por qué? Porque esa persona que te hirió, que te hizo daño, tú te la vas a encontrar en algún momento en el supermercado, en en la estación de gas, o en cualquier lugar te lo vas a encontrar. ¿Y en un carro público. qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de carril o vas a salir huyendo? ¿No lo vas a saludar? ¿No vas a compartirle un abrazo? Y por eso No es que llegué nos... tan lejos, ¿Eh? no llegué tan lejos. Un abrazo es demasiado lejos. No, yo digo, si te lo encuentras de frente, ¿verdad? O le va a dar el beso que le dio Judas a No, Jesús. no, tú le dices, hola, ¿cómo está? Y seguimos. Sí, ¿Y cuántas veces nos sucede eso y miramos para el otro lado? Dije que no nos dimos cuenta que estaba ahí. sí, yo no lo Mm, vi. Mire, hermanos, de verdad que nosotros tenemos que examinarnos y traemos esto porque es que tenemos que tratar con esas cosas. Si nosotros no tratamos con eso, podemos autoengañarnos y, yo soy cristiano, pero estamos teniendo actitudes que le desagradan al Señor. Y amén. esa es una. Mm. No tener un carácter misericordioso con el otro, de la manera en que nosotros hemos sido perdonados, perdonar. Esa es una también. De hecho, Es por, yo ujú. entiendo que a veces, perdón, Néstor, con esto para darte el enlace. Yo creo que incluso a veces, tal vez no es una oración recurrente, esto que voy a mencionar. Probablemente no es una oración recurrente, pero nosotros deberíamos incluso apartar tiempo para orar por aquella gente con la que hemos tenido conflictos. Así como oramos
por cosas que queremos, personas que amamos, intenciones en nuestros corazones. Sería también bueno orar por estas cosas porque esto es un antídoto contra la raíz de amargura. Amén. Sí. Orar por alguien, no pidiéndole, pero siendo sincero, Señor, mira lo que siento, Mm. mira lo que me molestó, mira lo que creo que en lo que yo tengo razón, Y aunque no la tenga. imagínate una persona, tú tienes una empresa y tú contratas a alguien para que trabaje contigo y de repente esa persona que dice ser cristiano, tú le das mucha confianza en tu empresa y de repente aquella persona te roba, te hace un daño en la empresa y no fue algo que tú te imaginaste que te robó, sino que algo comprobado de que realmente esa persona te estafó, te engañó, te robó, te está haciendo un daño a tu bien. Pero de Oh, repente esa persona sigue miembro en su iglesia, está por ahí en su iglesia. Y quizás tú te lo encuentras en algún lugar. ¿Cómo debemos actuar ante esa situación? Néstor, vamos a ver, ¿cómo debe actuar un verdadero creyente mm, ante una situación de un hermano que te hace daño? Y ahora mismo me llega a la mente aquel esclavo que se escapó, recuerden, Filemón. Filemón. Ujú. Eh, de una persona que te hizo daño por un tiempo o te dividió la iglesia. Vamos a suponer una persona que estuvo contigo y te dividió la iglesia. Y de repente se llevó un grupo por ahí y ya él es pastor y tú también eres pastor. Pero quizás tú te lo encuentres en la calle. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo ¿Verdad? lo va a saludar? Sí. Por esto es que Que, me gusta que, mucho lo que dice el autor de algo que puede ayudarnos a nosotros a hacer morir el pecado. Es precisamente anticiparse a las circunstancias o acontecimientos que lo provocan. O sea, yo sé que la ira de amargura puede venir por guardar ese enojo en mi corazón contra esa persona. Ya yo debo anticiparme de cómo yo voy a enfrentar esa situación. Yo sé que me puedo encontrar ese hermano en cualquier momento. Entonces, yo me anticipo, yo oro a Dios para que me ayude y me anticipo. Señor, permite que cuando yo me encuentre con esa persona, yo pueda dar un testimonio vivo tuyo. Que lo que tú hiciste por mí, yo lo pueda manifestar. Porque es que solamente cuando la gracia de Dios inunda nuestro corazón y tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, es que podamos nosotros enfrentar esa situación. Pero tenemos que ya tener de antemano qué voy a hacer con esto. Mire, la mayoría de los accidentes de tránsito suceden porque uno no toma la mejor decisión en el mismo momento preciso del accidente. Pero si usted ya se evalúa a sí mismo y empieza en su corazón a chequear qué voy a hacer si pasa esto, qué voy a hacer si pasa lo otro, entonces, cuando llegue el momento, vamos a tener la oportunidad de hacer lo correcto. Un segundo, una decisión en un segundo puede quitarte el problema de encima de perder la vida o tener un accidente grande. Y es lo mismo. Si nosotros sabemos que me han hecho mal, tengo que anticiparme en el sentido de que yo voy a orar a Dios. Señor, ¿qué yo haría si me encuentro con esta persona en el camino? ¿O qué yo haría si una persona viene y sin yo hacer nada me dice de grosería? O yo soy un jefe
de una compañía, yo estoy como supervisor y viene uno de los empleados, una de las personas que están a mi cargo y me ofenden. ¿Qué yo haría en este momento? Yo tengo que saber qué voy a hacer antes de que suceda. Y si yo guardo en mi corazón estas cosas, voy a tener ya las armas necesarias para cuando venga ese momento. No quiere decir que lo vamos a lograr, totalmente, pero es una lucha continua y esto nos puede ayudar a nosotros en esta situación. Cuando llegue ese problema, ¿qué yo voy a hacer? Señor, ayúdame, Sí. porque sin ti no podemos. Amén. Porque, mire, hermano, Mm, hay gente que han hecho males a uno mm. y uno dice, ¿y qué yo voy a hacer si me encuentro con esta persona? Cuando yo lo Seguir vea, a... cuando yo lo vea, ¿qué le No, que digo? y gente, mira, ese yo no lo quiero ver ni en pintura, ni en foto. No lo quiero ver. Pero sucede que Dios te lo presenta Y en se lo varias y permite. permite que tú te encuentres con Él en varias ocasiones. En muchas ocasiones. Eso realmente es un tema que hay que tratarlo, hermano, porque Pero es que ese es Dios muy que está frecuente. actuando. Sí, Dios está actuando. Porque Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Ujú. Y es por esto que nosotros tenemos que ver, que como dice el autor, tenemos que ver en qué área nosotros tenemos que ponerle más cuidado. O sea, yo sé que soy dado al orgullo. ¿Qué debo hacer? Vamos a tomar ciertas medidas para que ese orgullo no siga creciendo. Y esa era la cuarta instrucción que el autor daba. Y yo quisiera decir de la quinta. Eh, Dice el autor, la quinta instrucción es que debemos emplear algunas escrituras específicas que se apliquen a cada uno de los pecados sutiles. En cada una, dice, en Ujú. mi corazón he guardado tus dichos, como dije anteriormente, para no pecar contra ti. O sea, Mm. esa área en que yo estoy batallando, vamos a buscar las escrituras. El pastor Toledo hablaba de Proverbios 6, 16 al 18. Ahí hay cosas que cuando uno se encuentra con esto, uno dice, ah, sí, eso está bien, pero cuando uno apropia esas palabras a nuestro corazón y a nuestras acciones, las cosas cambian, Mm. las cosas cambian, porque mire, cuando Natán fue donde David, eh, David era el rey. Natán no fue con imposición a decirle a él que él había pecado. Con No, prudencia, con sí, prudencia. fue con prudencia y le mostró, le dio un ejemplo. Y dice David, el que haga hecho, ese hombre debe morir. Oye, peor es cuando viene el asunto que Natán le dice, tú eres ese hombre. Mm. Ahí está el corazón de un creyente. Hermano, aquí está el corazón de un creyente. Si hubiese sido hoy, ven acá, ¿y quién eres tú para acusarme? Tú me estás Es, acusando, tú me estás juzgando. yo soy Eh, el rey. No, sí. yo soy el rey. ¿Cómo tú me vas a decir eso? No, no. Ahí mostró David el corazón de un hijo de Dios. Y es Ujú. lo que debemos nosotros hacer cuando cualquier persona de una forma u otra nos enseña la falta en que hemos estado viviendo. Yo siempre digo que no importa que usted sea pastor o sea presidente de un movimiento, lo que sea, si usted se sienta muy encumbrado, pero cualquier hermano puede llamarlo y decirle, pastor, quiero hablar con usted. Mire, usted hizo esto mal. Esto está mal hecho. Y el pastor no Ujú. puede sentirse, si es cierto, ¿verdad? El pastor tiene que dar una explicación, pero no puede sentirse tampoco como quién es este para corregirme a mí, si yo tengo más años que él en el Evangelio. Yo tengo muchos años en el Evangelio. O sea, ¿quién es él para corregirme a mí? No, ahí debe mostrar la humildad, la sencillez, como nuestro Señor Jesucristo.
de escuchar al hermano y si es necesario dar una explicación, se le da la explicación y aceptar si es cierto, aceptar la corrección. Eso es también importante. Aceptar la corrección es un acto también de humildad, de sencillez de corazón. Amén. Ujú, ujú. Amén. Amén. Creo que eso es una de las, yo creo que es una de las victorias más grandes y que uno puede obtener y es reconocer cuando fallamos, admitir nuestras debilidades. Me encanta bastante esa escena, aunque créame, entiendo que no fue una escena muy elegante, creo que ni para uno ni para el otro, el caso de Pablo y Pedro en Pedro. Galacia. Ujú. Fue un asunto donde Pablo dice que era digno de reprender, tuvo que reprenderlo públicamente conforme al pecado que Pedro estaba cometiendo. Pero me llama mucho la atención que cuando uno sigue leyendo las escrituras, tú puedes notar cómo Pablo, cómo Pedro en sus cartas luego reconoce a Pablo como un hombre con autoridad de parte de Dios, hasta el punto que que Pedro menciona que los escritos de Pablo, que en el momento eran cartas que eran enviadas a las iglesias, le dio la misma autoridad que los escritos de los profetas de la antigüedad. O sea, Ujú. reconoció, fue un hombre humilde, un corazón humilde, y uno dice, wow, ¿y qué pasó aquí? Dependencia del Mm. Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay dos instrucciones con las cuales yo quiero ya aterrizar, porque si no vamos a seguir en este capítulo la semana que viene, que es la sexta y la séptima. La sexta es con respecto a la oración que debemos nosotros pedir por los pecados que toleramos en nuestra vida. Pedir en oración, cultivar la oración para esto. Y la séptima, que es también importante, es muy importante, y es la que uno muchas veces no se da cuenta o no quiere aceptar por el mismo orgullo que estamos hablando. Y es poder nosotros involucrar a otros creyentes en nuestra lucha contra el pecado sutil. O sea, si yo sé que tengo problemas con el chisme, vamos a tratar de que un hermano cercano a mí, maduro también, porque recuerde, depende con quién tú comentes tus problemas, así mismo tus problemas se van a resolver o se van a agrandar, porque esa es otra cosa. Yo no puedo venir con un hermanito de la iglesia que está pasando por problemas, decirle de mi pecado sutil, porque lo que puedo llevarlo a él es también a meterse más en el hoyo. Claro, imagínate Tiene tú, que ser un hermano maduro, un ¿verdad? hermano un hermano maduro o un hermano que pueda aceptar estas situaciones para ayudarnos a nosotros. Que no sea, Por el, que no sea como un notitiempo. neófito. Notitiempo. No, Que no, no. tú le Tú le confíes. dices y empieza todo el mundo a saberlo. Ay, mi madre. Tú sabes lo que pasó con el hermano fulano. No, muchacho. Sabe, Néstor, que me escribe un oyente aquí con relación a lo que decíamos, que en ocasiones decimos, mira, fulano no lo quiero ver ni en pintura, ni en foto, ni en video. Sin embargo, nos sale hasta en la sopa. Sí, es verdad, es verdad. Pero sí, la realidad es que nosotros debemos tratar de involucrar a otro. Oye, ¿hasta qué punto nosotros creemos que nuestra imagen se va a dañar si involucramos a otra persona en nuestro pecado? Porque mire, nosotros como pastores o como líderes, nos da como vergüenza de que otro sepa mi debilidad, pero debe ser contrario. Nosotros como líderes debemos dar a entender a ese otro líder que está conmigo, oye, ayúdame en esto porque soy débil. Debemos entender que uno y otro somos débiles
esto no es de que tú eres más fuerte que yo y por eso yo voy atrás de ti. No, no, es que esto es una lucha que estamos tratando los dos, que estamos tratando nosotros, y es contra el diablo, que es el que quiere que nosotros no seamos efectivos. Mire, Satanás sabe que no puede quitarnos a nosotros el cielo, como dicen. Él no puede quitarnos la salvación, pero él sí puede hacer que seamos inefectivos. O sea, que no seamos de consuelo a otro, de que no seamos útiles para salvar a aquellos que están hundidos y sumidos en su pecado. Mm. Eso sí lo puede hacer. Y ahí es que nosotros debemos saber que esta batalla no la tenemos que librar solo. Tenemos hermanos en todas partes del mundo y muchas veces al lado de nosotros que están ahí para ayudarnos. Pero tenga cuidado con el hermano débil, porque si no, ese hermano débil lo que hace es que te agarra y como dice el hermano Jonathan, el hermano pastor Jonathan, no ti tiempo. Todo el mundo sabe lo que te está pasando a ti. Y en lugar de ayudarte, lo que va es a perjudicar el ministerio. El ministerio. Hermano, realmente lo que tú me dices, yo tengo que guardarlo en mi corazón y orar por ti a Dios para que tú puedas ser librado de esto. Y así que debemos nosotros tener, mire, cada hermano, no importa que no sea líder, cada hermano debe considerarse líder en el sentido de que cuando un hermano va a donde él con un problema, hermano, guárdelo y no lo eche para adelante. No, a la única persona que usted lo puede echar para adelante es al Señor. Porque, oiga, es duro que tú le cuentes algo a un hermano de un problema que tú estás pasando y tú ves que hay otro hermano que te mira raro. Dice, oye, ¿y por qué? No ve, porque el hermano ya empezó a divulgar lo que te pasó. Qué pena, qué pena. Y realmente hay que tomar en cuenta esto y se lo voy se lo voy a repetir cada una de estas cosas para que así terminemos, porque ya el tiempo se fue. Primero, aplique el evangelio. Segundo, dependa del Espíritu Santo. Tercero, reconozca su responsabilidad. Cuarto, identifique los pecados respetables específicos que hay en su vida. Quinto, memorice y aplique los versículos bíblicos pertinentes a cada uno de esos pecados que están por los cuales estamos nosotros pasando y que nos están maltratando a nosotros. Cultive y practique la oración. Y por último, involucre a otros hermanos, a uno o varios creyentes en tu lucha contra ese pecado sutil que hay en tu vida. Tengámoslo presente porque estas cosas lo vamos a mantener, porque ya nosotros la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a comenzar con identificar cada uno de esos pecados sutiles y vamos a comenzar con la impiedad. Y vamos a ver cómo este pecado sutil llega a nuestra vida. Vamos a trabajar con esto y vamos a orar a Dios para que cada uno de los creyentes, cada uno de los oyentes puedan ver que no están solo en esta batalla. Amén. Amén. Y que estamos en esta batalla juntos, uno con otro, y que deben protegernos uno a otro en oración para la gloria de Dios. Sí, Señor. Vamos a orar entonces y así nos despedimos por el día de hoy. Buen Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por estos temas que estamos llevando, Señor, en este programa. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que nos confronta, que nos hace ver la realidad de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir en dependencia tuya, en oración y siempre reconocer, Señor, cuando hemos fallado.
humillarnos delante de ti, porque en ti hay abundante perdón. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y haznos, Señor, un instrumento para la gloria tuya y que podamos ir creciendo cada vez más en la santidad y en el temor tuyo. Gracias por el pastor Néstor, por Freddy, y gracias, Señor, por toda la audiencia que permanece siempre fiel, orando y compartiendo, Señor, este contenido. Para gloria tuya hemos orado. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga y mañana nos reencontramos si el Altísimo lo concede. Un abrazo. Dios le bendiga. Amén. Ya tienes la oportunidad de estudiar y titularte con nosotros en la Universidad Teológica Shalom, estudiando la palabra de Dios y ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Universidad Teológica Shalom, sus programas de licenciatura, maestría y doctorado en teología, con profesores altamente calificados y oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Somos una institución comprometida en la formación de líderes en el ámbito teológico. No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad.